Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a este nuevo episodio de que estamos haciendo en Holo Cubierta para detallar el diseño y desarrollo que estamos haciendo de este maravilloso suplemento en exclusiva que vamos a publicar en castellano del Tribunal de Iberia Finisterrae, el Tribunal de Iberia, que hasta ahora, pues eso, lo habíamos llamado solo el Tribunal de Iberia, pero ya tenemos el título completo, que además es hipermolón, obra de Mario, que le tengo aquí abajo, pero no sé en el layout en qué lado le tengo. Y bueno, pues eso, tenemos Finisterrae, el Tribunal de Iberia, vamos a seguir pues, durante una serie de capítulos que, como ya os dijimos, íbamos a ir haciendo, detallando pues todo lo que es el proceso de diseño, desarrollo, el estado en el que estamos y todas estas cosas. Y bueno, pues otra vez más, aquí estamos y como siempre tenemos a nuestros dos compañeros infatigables que aquí han venido de nuevo, Mario y Óscar. Hola Mario, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas. estás? No, todo bien, Pues todo bien. cargado, ¿eh? Un poquillo, Cargadito sí. de alergia a tope. Mucha alergia, sí. Mucha alergia. Sí, es que es la época, es la época. También Sí. tenemos a nuestro amigo Óscar, que hoy estrena, ya se quita por fin la careta. Eh, ese diende que trae, que llevaba dentro, que por fin deja salir y salir del armario. Soy un diende. Muy buenos días, Óscar, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dijimos que volveríamos y Y hemos aquí vuelto. estamos, cumpliendo las amenazas, claro que sí. Como decimos, este es el segundo. Bueno, y por supuesto no se nos puede olvidar Vane, que nunca la veis. Bueno, hoy vais a ver un poquito de Vane, pero bueno, nunca la veis y está ahí detrás en el backstage arreglando todos los problemas que nos surgen, que no son pocos a la hora de pues eso, grabar y que todo esto esté estabilizado y con forma y todo esto. El layout es suyo y todo esto que vamos haciendo es todo suyo. Muchas gracias, Vane, un besito muy fuerte. Aunque no te vean, nosotros sabemos que estás ahí detrás y nos sentimos mucho más seguros. Bueno, como decía, este es el segundo capítulo del diseño, diario de desarrollo, podría llamarse, de Finisterrae, el Tribunal de Iberia. Hoy vamos a hablar de tres cositas, ¿no? Tres puntos en concreto. Intentaremos mantener esa línea de 30 a 35 minutos de vídeo para que nos canséis, aunque estoy seguro de que más de uno y de una nos pediría, no os pasa nada si estáis 30 horas seguidos hablando. Correcto, pero tenemos familia y si le dejamos a Mario con la alergia que tiene a más de 40 minutos aquí al aire, lo mismo colapsa o algo. Entonces, hay que intentar ser rápidos. Bueno, pues como decía, hoy vamos a hablar vamos a hacer un pequeño repaso al capítulo número 3, libro que habla un poco de la historia hermética, de lo que pasó en el Tribunal de Iberia, hablando un poquito también de los eventos más importantes que ha pasado. También vamos a presentaros a la primera del elenco de artistas que están trabajando en Iberia, porque ya tenemos bastantes ilustraciones hechas, bueno, bastantes, unas poquitas ilustraciones hechas, un 20% aproximadamente. La portada está en marcha, tenemos las ilustraciones grandes de los capítulos que también están casi todas hechas y un montón de ilustraciones pequeñitas. Pues hoy vamos a presentar a la primera de las ilustradoras y os vamos a enseñar tres de las ilustraciones que ha ido haciendo hasta el momento del libro. Y por último, tal y como avisamos en la anterior charla, hoy vamos a hablar de dos alianzas en concreto bueno, pues hablaremos un poquito de su historia, dos alianzas que por supuesto son del Tribunal de Iberia, es obvio, y que, bueno, pues tanto Mario como Óscar pues van a detallarnos un poquito de su historia, un poquito de sus características, alguna particularidad. Dicho esto, bueno, pues poco más. Lo único comentar rápidamente que ya terminó el Berkami de Cultos Mistéricos, podemos dar por finalizado la campaña, por finalizada la campaña, todos los libros han llegado a tiempo, todos los PDFs han llegado a tiempo, a pesar de un pequeño problema que tuvimos con los permisos y todo esto, lo cambiaremos para la siguiente. No podemos estar más agradecidos a todos los que participasteis y todas las que participasteis en el Berkami. Ha salido estupendamente, ha sido una experiencia para nosotros realmente importante y gratificante. Y, por supuesto, seguiremos trabajando con este tipo de campañas de financiación colectiva. Pues gracias. Es que de verdad, sin esta campaña, desde luego el libro no habría salido como ha salido, que sabéis que ha salido en tapadura con
con sus marcadores, a todo color, vamos, con 60 y tantas páginas de contenido adicional, o 70, una burrada, que se curraron estos dos señores de aquí abajo a toda pastilla, ahí atados a la mesa con un boina roja, dándoles ahí latigazos, vamos, trabajad, escribid. Y bueno, pues solo podemos daros las gracias. En breve haremos un pequeño comunicado con todo esto, pero bueno, ha sido una experiencia maravillosa para lo que nos podíamos esperar que podía haber salido. Y ya sabéis que los imponderables siempre están ahí, pero bueno, ha salido muy bien. Seguiremos y por supuesto el siguiente será Finisterrae, el Tribunal de Miriam. Ahora sí, dicho lo cual, le cedo la palabra a Mario, que es nuestro gurú particular de Ars Magica, y a Óscar, que es gurú también de Ars Magica, que es conocedor de todos los secretos prohibidos de la Orden, como bien indica su nueva casa. Y bueno, a ver, capítulo 3, historia hermética, los eventos más importantes. ¿Qué tenemos para hoy? Mario, cuéntanos. Mario y Óscar, Vale. Bueno, pues como ya se avanzó en vídeos anteriores, el tribunal está dividido en varias secciones. Esta aborda directamente lo que es el relato de los eventos herméticos más relevantes dentro de la península ibérica y parte del norte de África, como ya comentamos en otras ocasiones, propiciado principalmente a protectorado que establecieron allí los omeyas para establecer diferentes intercambios económicos bastante lucrativos para ese imperio. Entonces, bueno, esta sección... hablamos de en torno al siglo XIII, ¿no? Aproximadamente. Vale, en torno al siglo XIII es el inicio canónico del juego. Sin embargo, como ya anunciamos, la pretensión de este libro es que se pueda ambientar a lo largo de los 4 siglos de historia de la Orden, ¿vale? Desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Entonces, lo que nosotros hemos enfocado este capítulo de forma que exista el suficiente detalle como para que si tú quieres ambientar tu saga, por ejemplo, en el siglo IX o en el siglo X, tengas el suficiente contexto y las suficientes herramientas narrativas como para poder ubicarlo sin tener que esforzarte demasiado, ¿vale? Bien. Es decir, lo mismo te da... Incluso, es maravilloso, siempre lo diré. Yo creo que es una gran ventaja porque incluso es mucho más sencillo empezar antes de 1220 porque, bueno, supongo que les habrá pasado también a muchos narradores cuando tú empiezas en la fecha canónica, a medida que va avanzando el tiempo en tu saga, los recursos que te van facilitando, claro, esa historia está cada vez menos definida. Generalmente son pinceladas que te dan hechos históricos, bueno, o cronologías, ¿no? En este sentido, nosotros hemos querido ir un poquito más allá, facilitar la labor a los narradores y narradoras, principalmente porque también lo somos, entonces vemos que es una forma, digamos, más sencilla, incluso más adecuada y para dar todo este trasfondo. Entonces, esta sección 3 comienza directamente en el siglo VIII. Hay una pequeña diferencia también con respecto a otros suplementos de la línea oficial, y es que generalmente, bueno, estos capítulos suelen ser mucho más breves y en ellos también el contexto se da un poquito antes incluso de la aparición de la Orden. Te meten un poco del contexto mercuriano y te lo desarrollan hasta llegar a la Orden y luego, bueno, más allá. Nosotros empezamos directamente unos años similares a la fundación de la Orden, es decir, siglo VIII, para encarrilar la historia hasta el siglo XIII. Digamos que sustituís un poquito el detalle anterior a la fundación de la Orden para entrar más en materia y en más de este detalle desde el siglo VIII o IX en adelante, ¿verdad? Digamos, sí, todo más o menos. Sí, hay algunas pinceladas en la sección 10, sí que tenemos algunas pinceladas en relación a una tradición no hermética de los tempestiarios, donde sí que se aborda un poquito el contexto cultural mágico que había en la península, sobre todo en el norte, ¿vale? Aprovechamos, además, rescatamos las referencias que aparecen en otros libros, por supuesto, toda la tradición sair de la península y demás. Sin embargo, es un
digamos que es un trasfondo que está desdibujado y que está bastante abierto, ¿vale? Ya, o sea, Nosotros, pequeñas trazas, ¿no? Digamos. eso es, eso es. Muy bien. Nosotros nos centramos directamente en lo que es la orden, la historia de la orden, ¿vale? Bueno, pues venga, contadnos algunos eventos así molones que hayan pasado en esos siglos. Vale. Bueno, pues para empezar, como siempre, pues tras la fundación de la orden, ¿no? Esto es un proceso que es difícil de imaginar porque tampoco está perfectamente definido en ningún lado. Entonces, tienes que trabajar con distintas fuentes canónicas para ver cómo puedes encajar los distintos eventos, ¿no? Desde, pues eso, la fundación en el Rin, de cómo los fundadores se dispersan, cada uno atrae a diferentes seguidores, ¿no? Cómo afecta esa migración, esa dispersión. Cuando te dicen que en 40 años la Orden ha dominado el panorama mágico de la Europa mítica, entonces tienes que hacer una serie de cábalas, tienes que hacer un ejercicio de imaginación y, por supuesto, cotejar todas las fuentes para construir de forma sensata, ¿no? Este episodio que debió ser la colonización de la península ibérica por parte de los magos herméticos. Sabemos que Flambeau tenía su hogar en los Pirineos, en Valnegra, y entonces pues hemos abordado, ¿no? ese inicio, ese choque social y cultural entre tradiciones no herméticas y la tradición hermética desde el norte, ¿vale? Una entrada desde los Pirineos para ir empezando a entrar en contacto con, sobre todo, los hechiceros de la parte norte peninsular, con Isa Cantábrica y todas las tradiciones que podía haber ahí. Por supuesto, hemos simplificado porque no podíamos, o sea, el capítulo es suficientemente extenso. Te voy a preguntar, ¿qué extensión tiene el capítulo 3 de Historia Hermética? Aprox, en palabras. En palabras, pues... Ahí está, ahí, marcar. Mucho. Bueno, segundo. mientras Mario cuenta, no hace falta, sabes que hay un contador de palabras, Mario, no te pongas una a una porque si no. Oscar, ¿qué puedes añadir a lo que ha dicho Mario hasta ahora? Bueno, Mientras- yo destacaría y juntaría dos cosas que ha comentado él, ¿no? Por un lado, el tema del detalle un poco superior al de otros manuales de Atlas para poder jugar ahí y que hace el hecho de que hace que el capítulo sea tan extenso, que por ejemplo, están detallados casi todos los tribunales que ha habido. Tribunales me refiero a reuniones de magos, a partir del momento en el que se empezaron a hacer oficiales. Están todas, casi todas desgranadas, están desgranados los praecos, que son bueno, los magos más viejos generalmente del tribunal, que son los que presiden estas reuniones. O sea, hay como mucho detalle, sin marcar demasiado lo que tú puedas hacer o dejar de hacer en tus sagas, sin pero está. limitar, pero Sí, sí. sí. Es decir, te decimos, bueno, o sea, hay una serie de, bueno, ahora cuando lo desgranemos un poco, pues hay una serie como de argumentos y de tramas, digamos, que van avanzando a lo largo de los siglos, que empiezan y acaban, o empiezan y acaban más tarde, o quedan abiertas, incluso algunas en el momento de inicio del juego. Pero con eso yo creo que tú puedes empezar a jugar ya, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que si quiero empezar a jugar en el siglo, por ejemplo, a principios del 9, yo sé que aquí Flambeau ya había venido, estaban sus colegas ahí pues pegándose con los Airs en el sur, pero a la vez hablando con los magos norméticos del norte para ver si había paz. Y sé que que el tribunal estaba así, que quien manda, bueno, que el praeco era este. Entonces, hay como cada fase y cada tramo temporal tiene información suficiente y a la vez expande la historia hermética, que esta que decía Mario, que hay que hurgar en el resto de manuales, pero que está muy poquito detallada la Iberia, porque se sabe en los manuales de Atlas se sabe muy poquita cosa. Pues digamos que a partir de ahí es a partir de donde se ha desarrollado todo y bueno, se ofrecen herramientas para empezar a jugar cuando quieras y como quieras casi. ¿Cuántas son, Mario? Pues cerca de 30.000. Vale, está bastante bien. 30.000 palabras de historia hermética. Hablemos solo de la parte de los magos. No estamos hablando, por supuesto, de la parte de historia, de la historia real, ¿no? De la península. Claro, no es la historia mundana, es la historia hermética. Y son cerca de 30.000. Como muy bien ha apuntado Oscar, bueno, el capítulo se va, además,
a medida que van sucediendo las distintas reuniones, al principio, claro, las primeras reuniones que hay en el tribunal ni siquiera está constituido el tribunal propiamente dicho, de forma oficial. Había un único tribunal en el ring donde los magos tenían que acudir para poder poner en común las cosas que iban encontrando y poder regularse cuando había, pues bueno, un boceto de lo que era una organización, una estructuración. Todas las reuniones están detalladas y los preceptos que van surgiendo de esas reuniones, es decir, la legislación propia del Tribunal de Iberia está también puesta. Qué interesante, interesante. A medida, claro, a medida que se va legislando, a medida que se van apuntando estas entradas, se va creando un código periférico. Todo eso está detallado y va definiendo la idiosincrasia de este Tribunal de Iberia que tiene bastante trasfondo, la verdad. Entonces empezamos a hablar de los primeros pobladores, el choque que hay con las primeras facciones no herméticas. Sí, pues imagino que los celtas, bueno, la región norte, ¿no? Los celtas y luego los árabes, que también estarían ahí. Eso es, sin embargo, bueno, debido a la presencia de Sair, que solamente, pues eso, debido a que Flambeau tenía una especial inquina hacia ellos porque asesinaron a su maestro, sí. Hay bastante más miedo en penetrar en el sur, por lo tanto, en principio la orden se queda más bien en la parte norte peninsular. Pero bueno, luego va avanzando, hablamos también de toda la política, no solamente de las guerras que hubo, sino la política que hubo por medio para conseguir que diferentes facciones no herméticas se unieran a la orden de forma lo más amistosa posible, no solamente mediante pues eso, el precepto de únete o muere, sino llegando a acuerdos con ellos. Se definen las figuras más importantes del tribunal en estos momentos, es decir, aquellos personajes que son más relevantes y que tienen un mayor peso tanto en las negociaciones como en las luchas. Claro, es que hay un follón de gente aquí montada de la leche, claro. Sí, hay muchos personajes, muchos actores que van saliendo a lo largo del capítulo y que conforman toda esta historia. Entonces, damos una especial mención a lo que es la facción hermética de los tempestiarios, que son un grupo de hechiceros que controlan las tormentas y que Óscar ha desarrollado excelentemente en este suplemento, y que si él quiere decir algo al respecto, pues lo va a decir bastante mejor que yo. Porque es la segunda vez que se mencionan a los tempestarios, que claro, ahora que he dicho lo de las tormentas, viene de lo de tempestades, entiendo. Así que venga, dispara, Óscar. ¿Qué sabemos de esta? Bueno, los tempestiarios son unos tipos, bueno, son los dos principales grupos de magos no herméticos con los que se encuentra la orden cuando llega a Iberia, son los vates y los tempestiarios. Con los primeros pues tienen más o menos bueno, llegan a una especie como de acuerdo de paz relativamente rápido. Los tempestiarios son tipos con una tradición más marcada y con una individualidad más marcada. Son brujos que habitualmente pues invocan tempestades, tienen poderes sobre el clima y son unos tipos con una personalidad, bueno, muy fuerte. Y bueno, digamos que hay unos años en los que el trato con ellos oscila entre un intento casi de paz que llega a realizarse, a traiciones por parte de los dos bandos cuando parece que ya iban a llegarse bien, y una especie de ataque cuasi definitivo de la orden sobre uno de sus santuarios principales en un lago en el norte de la península, donde, bueno, acaban con casi todos ellos. Pero algunos de ellos quedan, bueno, sobreviven algunos y digamos que quedan absorbidos de forma no oficial dentro de la orden. Pero lo interesante de todo esto, y de nuevo es un poco lo que decíamos de la intención multitemporal, ¿no? En un capítulo separado del que, bueno, ya hablaremos cuando toque, que hay reglas para poder llevar un tempestiario si tú quieres. Tanto si quieres Fantástico, llevar... porque eso lo que refuerza precisamente es la posibilidad de que puedas jugar en diferentes épocas. O sea, no solo Claro. te dan el trasfondo, sino que además habéis propuesto una serie de opciones a nivel regla, a nivel sistema, que te permita joder, pues, participar. Vamos,
O sea, esa posibilidad de hacer una campaña en el Tribunal de Iberia desde el siglo IX hasta el siglo XIII, pues vaya pasada, ¿no? Sí, entonces Bueno, son personajes que tienen su propia mecánica diferente para utilizar sus poderes, o sea, son no herméticos, evidentemente, no se claro. contempla bueno, en principio se asume que son de la época no hermética y, bueno, pues tienen una serie de habilidades, de virtudes sobrenaturales que les permiten, bueno, hacer cosas bastante chulas con el tema de clima y de tormentas. Y bueno, están ahí por si alguien quiere cogerlos y generar un personaje entero al respecto y jugar con ellos cuando los diferentes magos herméticos de la península de la época intentan captarlos o vencerlos o absorberlos. Bien. Nos quedan pocos minutos para poder terminar esta sección, Mario. Óscar, Ah, qué ah, importante. Sí, porque es que si no, no nos da tiempo a hacerlo todo. vale, perfecto. Bueno, Eh, pues también avancemos damos un unos poco pequeños, del tiempo, a ver. sí, le damos unas pequeñas pinceladas de la repercusión de las distintas crisis, las grandes crisis que ha sufrido la Orden y Dinos cómo una. afectan. Bueno, pues la más relevante es la guerra del cisma, lógicamente. Claro. Sin embargo, también mostramos un poco el avance tremere que hubo en la península durante el siglo IX para la dominación de la orden por parte del fundador. De refilón también nos afecta ligeramente pues eso, el combate con la araña, más que nada por la migración que hubo y los cambios, sobre todo de pensamiento en algunas alianzas ¿Qué es eso de relevantes la en la araña? península. Para los que no lo sepan, que nos estén viendo. Es, eh, bueno, digamos que hubo un mago no hermético que les dio bastantes problemas a la orden en el principio, que estaba en las Islas Británicas. Entonces la orden se movilizó para luchar contra ellos, pero no conseguían doblegarlo hasta que Titalus envió a su aprendiz, a Pralix. Y entonces, de forma sorprendente, una vez que lo dominó, pues ella se escindió de la orden y creó la Ordo Mixtelánea, eh, en oposición a la orden hermética. Finalmente luego esa orden se une a la casa, esa orden se une a la orden con la casa Mixtelánea. ¿Vale? Todos esos combates tienen un reflejo en Iberia, porque claro, los magos también de la península acuden a luchar para secundar el movimiento hermético y eso se produce, digamos, que conlleva una serie de un cambio de pensamiento en ciertas alianzas que les hacen posicionarse incluso con la Ordo de Miscelánea que ha fundado Pralix. Pero bueno, todo eso está bastante más detallado. Yo voy a meter cuña aquí además para barrer para casa. Y voy a Sí, sí. juntar aquí dos conceptos además que son como muy populares en el mundillo hermético. Esto que dice Mario de la Ordo Ex Miscelánea, bueno, de la orden alternativa que se genera cuando Pralix vence a la araña, hace que en Iberia también haya seguidores que se cambian de bando. Uno de los más relevantes es Duresca. Duresca es una alianza histórica dentro de la Que orden. además se conoce mucho, sí. Sí, sí, exactamente. Se menciona, Dures lo hemos mencionado varias veces ya aquí. Claro, Duresca tiene, que supongo que Mario lo iba a comentar ahora más adelante, pero antes de que lleguemos a comentar los pergaminos de Duresca, hay que comentar que Duresca, que en quinta edición, o sea, en ediciones anteriores es muy conocido, pero en quinta está relativamente poco perfilado. Y aquí me enorgullece decir que Mario decidió que antes de ser una alianza de los Guernicus, empieza siendo una alianza Diezne, cuando los Diezne todavía son gente respetada y apreciada por la orden. Y precisamente algunos de los Magi de Duresca, cuando Pralix se independiza, ellos se van con la nueva orden. Luego vuelven muy rápido, porque, bueno, pronto la orden de Pralix es absorbida por la orden de Hermes y se convierte en la casa miscelánea y tal. Pero bueno, tiene esa historia suplementaria duresca, ¿no? De que empezó siendo una alianza diezne y que luego, pues hay ahí. Evoluciona. Sí, sí, exactamente. Adaptarse o morir, eso es lo Mm, que hay. Bueno, de hecho, de esto hay muchos casos en todo el libro, ¿eh? O sea, de alianzas que van cambiando, que van mutando en sus lealtades, en su ideología. Bueno, es muy interesante. Dale, Mario, perdona que te he cortado. No, no, para nada. Cualquier aporte, O sea, 3 minutillos, venga. O dos 3 minutos. minutillos. Vale, bueno, lo que dice Oscar creo que a mí me resulta muy interesante. Hemos abordado las alianzas desde un punto de vista muy orgánico y, eh, digamos, muy real, ¿vale? No hay un estatismo en el cual las cosas permanecen, sino que se producen
cambios en función sobre todo de la vida de sus ocupantes y los intereses que estos tienen. Después de la ruptura, es decir, cuando ya se acaba, se echa por tierra el intento del dominio tremere de la orden, el tribunal lo que intenta es centrarse en la paz con los aires, ¿no? Unas guerras que llevan siendo intestinas durante muchísimos años, deciden que eso no reporta ningún beneficio al tribunal y entonces, muy a pesar de ciertos flambos, se intenta trabajar por la paz, ¿no? Entonces se inician unas negociaciones, estas negociaciones tienen unos tiras y aflojas, todo esto está aquí bastante reflejado, mientras tanto entra toda la influencia árabe, ¿vale?, del sur, de la península, entra de lleno en la orden, precisamente en la península, en la sociedad hermética peninsular. Y entonces todos esos conceptos del hombre perfecto, de la composición de poemas, la música, toda la cultura que ha venido directamente desde Bagdad, traducida desde Grecia, y está entrando por la península, empieza a permear muchísimo en el tribunal, y eso le da una configuración que lo va a definir hasta el siglo XIII y que lo va a diferenciar radicalmente del resto de tribunales. Esto que nosotros hemos llamado la arabización del tribunal es una revolución cultural que tiene eco precisamente de la revolución mundana que tuvo lugar en aquella época. Dime, Mae. No, que ¿en qué lo diferencia? Me refería. Pues Y mencionas que lo va a diferenciar, pues... En la forma de vestir, en la forma de entender las cosas. Es un cambio no solo a nivel hermético, sino también a nivel cultural, a nivel cultural. Sí, yo creo que es un tribunal humanista, ¿no? Directamente, el de Iberia. O sea, es decir, un tribunal mucho más preocupado que otros por cuestiones. Es decir, combina mucho más el elemento sí, cultural, no mágico. Es decir, en otros sitios que tienen muchas otras preocupaciones, preocupaciones mucho más arcanas. En el de Iberia, la mezcla entre cultura mundana y cultura hermética, o realidad mundana y realidad hermética, se mezcla muchísimo. Entonces hay, bueno, por ejemplo, muchos Criamón, que en el fondo la magia es casi secundaria. Ellos tienen una filosofía concreta que se relaciona directamente con corrientes filosóficas de la época. Bueno, toda una serie de cosas que hace que tenga una personalidad única y que sea una personalidad eso, muy, muy humanista y como muy diferente a la de otros tribunales. No, y además que le hace tan particular, tan especial, ¿verdad? Muy bien, bueno, a ver, Mario, ya casi te nos mueres. Yo ya estaba marcando el 1-1-2, te quiero decir. O sea... Es que, madre mía. Eso que me estoy tomando los antihistamínicos, pero esta estación voy a tener, desde luego, penalización en el total de laboratorio, seguro. Madre mía. Bueno, pues nada, entonces a salir de aventuras por ahí. Si no vas a conseguir sacar nada del laboratorio, te das un paseo por ahí y a ver hasta dónde llegas. Madre mía. Bueno, pues entonces toda esa influencia entra. Se crean unos... Es que si no pongo límites en estas charlas, esto se nos va. Ah, vale. Entonces, dime, ¿ya hemos acabado este tiempo? No. Lo que tengas que decir, venga, elige sabiamente. Soy muy breve. Como apuntaba Óscar, se producen una adaptación, ¿no? Un acopio de todo ese aprendizaje, toda esa cultura que estaba viniendo directamente desde el sur. Y los magos empiezan a incorporar en su forma de pensar, ¿no?, nuevas filosofías que llevan a diferentes focos de rebelión, ¿no?, en cuanto a lo que está establecido dentro de la orden. Esto va saltando, periódicamente, porque van incorporando nuevas ideas que ellos creen que son más humanas o que son mucho más ecuánimes y justas que las que impone la orden, ¿no? Bueno, en el canon hay una discusión entre la reforma o el estancamiento del código, los progresistas y los tradicionalistas, los conservadores. Y nosotros en Iberia llevamos esto a un extremo distinto, más bien en el ámbito social y cultural, además de legislativo, por supuesto, pero además. Vale, la guerra del cisma también está abordada. Esto es muy importante porque en el momento en el que una de las magae más importantes del tribunal acude a Dureman, en aquel tribunal fatídico en el que se decide
votar a favor de la expulsión de la casa Diezme. Ella se niega y cuando regresa a casa hace un llamamiento a todos los Magi del tribunal para desobedecer esta orden, este mandato que a ella le parece atroz, la aniquilación de una casa. Se niega a aceptarlo y hace un llamamiento a la rebelión. ¿Qué? ¿Cómo se llama la maga? Ella se llama Hafsa. Bueno, luego nos lo dices. Ahora, como tenemos cosas que hacer, vamos diciendo cosas, luego lo buscas y ya antes de terminar nos la dices. Así se llama Hafsa. Se llama Hafsa. Hafsa. Sí, tiene un nombre árabe. Y hay, sobre todo, las alianzas del sur peninsular apoyan esa moción y se escinden del tribunal Se monta tibetano. la mundial aquí. Efectivamente. Entonces, mientras el norte de la península está luchando para acabar con los Diezme, el sur de la península está proclamando que es una guerra injusta y no está apoyando a ¿Se la llegan a facción. enfrentar al norte? No. Ellos Vale. abogan por Solo hacen un apoyo, o sea, como una especie de resistencia pasiva, ¿no? O sea, en plan, nosotros no vamos a participar en esto. Acción pacífica. Por supuesto, no todas las alianzas están metidas en esto. Hay alianzas del sur que apoyan esta guerra y que se meten en ella. Eso es un evento muy relevante que está muy detallado. Sí, a efectos prácticos lo que genera esto es un cisma del tribunal. Es decir, Iberia se convierte en dos tribunales. El tribunal de Iberia, que es el del norte, y el tribunal de Al-Ándalus, que es las alianzas del sur, y que mantienen una especie como de separación que luego vuelven a juntarse, pero que durante un tiempo hace que haya dos realidades herméticas diferentes en Iberia. Interesante. Eso sí que es interesante para una campaña, para una saga. Como cada alianza va evolucionando y que tienes que posicionarte y esas decisiones que tienes que tomar también. Dime. Venga, ya acabo. Esta separación también vuelve a definir los aspectos únicos del tribunal, porque luego, lógicamente, se trabaja para la unión. Hay una serie de movimientos políticos y finalmente el tribunal se vuelve a recomponer. Aunque, claro, dejará una huella que seguirá manteniendo la definición de personalidad de aquellas alianzas que formaron parte del tribunal de Al-Ándalus, jamás constituido oficialmente, de aquellas que siguieron siendo parte del tribunal de Iberia durante aquellos años. Y ya dejamos lo siguiente para cuando salga el libro. A ver, hay que dejar un poquito para el libro, claro que sí. Muy bien, pues vamos a... Vaya pasada, ¿eh? He de admitir que solo con lo que nos habéis contado ya da para sagas y sagas y sagas y sagas, te quiero decir. O sea, solo esa guerra del cisma ya puede hacer puedes hacer una campaña brutal. Pues y encima le sumas la parte esa en la que tienen que hablar con los tempestarios. Sí, yo soy bastante poco ducho en Ars Magica. hago lo que puedo. No. El segundo paso va a ser el segundo punto que queríamos hablaros hoy. Ahí vamos a presentaros a la primera ilustradora del equipo de ilustradores que estamos con el que estamos contando para el diseño del libro. Muchos sabéis que vamos a sacar, bueno, muchos no, todas deberíais de saber que vamos a sacar el libro en Berkami, pero bueno, para poder preparar una campaña en condiciones y demás, nosotros ya hemos empezado a ilustrar, ¿vale? Vamos a adelantar la portada, vamos a adelantar las ilustraciones de los capítulos y un paquete de ilustraciones del interior, pues para poder, bueno, pues para que vayáis viendo que vamos trabajando en ello y para que vayáis viendo cómo va a ser el estilo que va a mantener el libro, ¿vale? La maqueta, por supuesto, va a ser la misma, con todos los componentes que ya conocemos. Y bueno, la primera de las ilustradoras que queremos presentaros o que queríamos presentaros es Loles Romero, que en Twitter tiene su cuenta es @lolesromeros.
perdón, arroba Loles Romero, sin ese, Loles Romero. Es una artista que es fantástica a todos los niveles que te puedas imaginar, ya no solo a nivel artístico, que ahora comprobaréis que esto, sino en el nivel trato, es súper profesional, la verdad es que estamos muy contentos con ella, con poder contar con ella en el proyecto. Y nos queríamos presentar 3 ilustraciones que ha terminado ya de Iberia. La primera de ellas, que va a poner ahora mismo Vane en pantalla, es Sid Nassim de Isaac jugando al ajedrez con un boina roja en Porta Pandere, que se supone que ya la ilustración debe estar en algún punto de este layout. Así que contándonos un poquito sobre esta ilustración. Como podéis ver, es una ilustración que es preciosa, ¿no? O sea, es increíble la iluminación que tiene, cómo están sentados, cómo se ve esa partida de ajedrez. Mario, Oscar, contándonos un poquito del trasfondo de esta ilustración así muy rápidamente. Vale, bueno, en primer lugar, Loles, a mí me la recomendó una jugadora de la saga en la que yo estoy narrando. Una maga es miscelánea llamada Mercia. La jugadora se llama Clara y me dijo, oye, pues tengo una amiga que se llama Loles y yo se lo propuse a Ismael y la verdad es que cuando vi, bueno, es que este dibujo a mí me parece absolutamente impresionante. Es increíble. Impresionante. Entonces, esta escena, pues bueno, nos muestra a Sid Nassim, que es la maga, por decirlo así, la Ductrix de una alianza hermética que está en Toledo, que se llama Isha, que del árabe significa escaque, en clara referencia al amor que sienten estos magos por el ajedrez. Y está echando una partida que, por supuesto, como se puede ver claramente, las fichas negras las lleva el boina roja y se ve que hay bastantes más fuera del tablero que blancas. Por lo tanto, Sid le está metiendo una paliza bastante considerable a este boina roja. Mate, le va a meter un mate le está dando un mate, efectivamente. Ese elefante que tiene ella en la mano es el jaque mate definitivo. Eso es. Además le está mirando a los ojos. Es que la expresividad de esta ilustración es increíble. Entonces, esto está en Isha, en esta alianza toledana, y este boina roja es un boina roja de Porta Pandere, que es una alianza que estoy seguro de que Óscar puede contar alguna cosa bastante más interesante que yo. Pues déjame que refresque la memoria. Porta Bandera, joder, es que ya tantos nombres, es la de Portugal, ¿no? Sí, Eso es, la casa Merker rusa, sí. es la casa de bueno, de Portugal hemos hablado poquito, pero bueno, tiene es una zona bastante interesante también por mucho con la interacción me has cambiado el chip porque yo iba a hablar del ajedrez, de la importancia que tiene el ajedrez en, en Iberia y en la zona de Isha, pero bueno, ya lo has comentado tú. Bueno, Iberia tiene como ya comentamos en el vídeo pasado que la casa Merced principal es la de Barcelona, de Saturni, pero luego está Porta Pandere, que se encuentra en Portugal. La otra punta. Sí. De hecho, joder, Mario, ayúdame, estos son los que van a África, ¿no? Sí, perdón. Perdóname, ha sido una trampa. Sí, Porta Pandere es la segunda casa Merker del tribunal actual, que se crea precisamente para dar soporte a toda la red de comunicación que tienen que abordar estos magui para poder llegar a todas las alianzas en condiciones. Ya sabéis que el trabajo de los boinas rojas es absolutamente indispensable. Entonces, ellos se tienen que dividir, entonces generan esta casa, esta matriz, directamente en Lisboa, y que luego también se extiende durante la guerra del cisma, o sea que al final se queda una casa Merkel en cada tribunal. O sea que este es un boina roja que viene de allí y bueno, pues ya, Óscar, si quieres comentar lo de los torneos de ajedrez o lo que quieras. No, ahora me estaba recordando lo de Porta Bandere y estaba uniendo cabos con el tema de África, que no hemos comentado una cosa importante con el tema de los. Es que estoy rebobinando para atrás, ¿eh? He unido Porta Pandere y África con la escasa presencia de la Orden y los Agirs. No sé si hemos llegado a decir que el motivo de la escasa presencia de la Orden en África
es porque la paz con los sahirs y en el fondo la armonía en toda Iberia se consigue en un acuerdo en el cual la orden acepta no establecer ninguna alianza en África durante 300 años a partir del momento en el que se firma esa paz. Y eso, digamos que coarta Bloquea. bastante la expansión hacia el sur de la orden, pero ahí, digamos que la zona sur y Porta Pandere tiene un papel importante que no vamos a desgranar demasiado. Hay un intento de expansión hacia el sur medio encubierto, porque evidentemente África son riquezas a cascoporro y los mercenarios, pues, en cuanto huelen riquezas, pues, se buscan la vida para encontrarlas, ¿no? Entonces, tienen un papel ahí en esa porque, los 300 años más o menos concluyen en torno al inicio de la época de juego. Eh, 1225. entonces, bueno, se supone que si empiezas a jugar en 1220, pues dentro de poco podrá haber una expansión hacia el sur y podrás hacer alianzas legalmente en África, pero en realidad ahí ya hay alguien hermético en África. Y Hasta aquí eso no podemos lo leer, vamos a tampoco lo sí, vamos a desvelar no lo todo. vamos a Eso es. destripar, sí, sí. Muy bien, pues efectivamente se trata de una ilustración, como decíamos, de Loles. Maravillosa, la iluminación que viene por detrás de la ventana con esas pequeñas vidrieras y la partida de ajedrez. Ese aspecto sabio, ese aspecto de vieja maga, ¿no? Que tiene eh, Sid. Y que, bueno, una de las cosas que nos está gustando mucho trabajar también con Loles es que nos pregunta mucho cómo son los personajes, se documenta muchísimo sobre el tema de la vestimenta, de las localizaciones y tal. Y claro, salen joyas como esta. La siguiente joya, ¿verdad? Que vamos a sacar es más mundana y se trata de que yo me imagino que Vane la estará colocando ya. Ahora me hará una señal diciéndome que está, ¿ok? Y bueno, pues se trata de Alfonso el Batallador discutiendo con su esposa Urraca. Personalmente, me parece, bueno, realmente Alfonso no está discutiendo, quien está discutiendo es Urraca, evidentemente. Me parece una genialidad cómo ha conseguido mostrar movimiento y personalidad a los dos personajes en una ilustración que está congelada, porque al fin y al cabo una ilustración no es un GIF ni nada, es pop, ¿no? Me fascina esta ilustración. He de admitir que personalmente me ha dejado completamente en shock del maravilloso estilo. Fijaros en los detalles de los broches de las capas, la posición de ella, las coronas que están en un entorno privado, que están como en sus habitaciones, ¿verdad? ¿Qué podéis contarnos de esta ilustración? Bueno, esta es otra obra maestra, desde mi punto de Sí, es vista. que yo creo que con Loles van a ser todas una detrás de otra, ¿eh? Sí, la verdad es que, o sea, derrocha calidad, los cuatro costados, la expresividad de los personajes es totalmente apabullante. Ella es que está enfurecida. Sí, claro, Urraca y Alfonso fueron un matrimonio que al final fue declarado nulo por el Papa por consanguinidad. Creo que entre ellos pues se despertaron ciertas diferencias por el territorio y al final se provocó una guerra civil que asoló Castilla durante años. Entonces, bueno, esto forma parte es una ilustración del capítulo de la sección segunda del libro donde se aborda la historia mundana. Eso es. Y pues acompaña absolutamente de lujo al texto que habla de estos acontecimientos en Iberia. Es importante que hoy, cuando estábamos eligiendo qué ilustraciones, bueno, pues hemos elegido una hermética con Sid, una mundana con Alfonso y con Urraca, que, bueno, pues ambos luego tienen Alfonso el Batallador tienen una historia mundana que hay detrás, que todo el mundo puede investigar y que por supuesto en el libro viene detallada. No sé si, Óscar, quieres comentar algo más al respecto de esta ilustración. No, me mola mucho Urraca, me parece Sí, ¿verdad? Es que espectacular, sí, sí. O sea, lo que transmite es brutal. Sí, sí. es brutal. Además, ha cogido una ropa y un peinado y una expresión. Fíjate los ojos cómo le están mirando fijamente. Es increíble esta ilustración.
Bueno, pues y ahora queríamos, o sea, pusimos una hermética, una mundana, y ahora queremos hacer vamos a ponernos una ilustración que tiene un puntito, tiene una historia, y es que, dame un segundo que la voy a ponerme en la pantalla yo también para verla bien. Y es que es una ilustración que hemos encargado en la que Vane, no sé si ya la has puesto, la has colocado, sí, ella es Vane. O sea, es una ilustración en la que, bueno, pues queríamos homenajear un poquito al fantástico trabajo que ha hecho nuestra maquetadora y nuestra productora en el backstage y sufridora en todos los niveles. Y bueno, pues a partir de una serie de fotos que nos mandó y demás, pues Loles ha conseguido recrear ese trabajo que hace ella, ¿no? Que al fin y al cabo ella está ahí tratando con los documentos para que todo encaje y demás igual. Y con su gato Kalel, que tiene el rabito roto, como podéis ver, que está a punto de montar un follón porque está jugando con el tintero. Si os dais cuenta, está a puntito de llevar al traste todo el trabajo que ha hecho. Y bueno, pues además de que es Vane, o sea, que la persona en sí es Vane, y además tiene un trasfondo dentro del libro, no se ha puesto, no está puesto así porque sí, o sea, tiene su background, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante recalcar de esta ilustración, que también me parece una maravilla, o sea, es hasta el detalle de los anteojos, porque Vane usa gafas, entonces el detalle de los anteojos en la mesa y demás, es que Vane tiene el pelo teñido de rosa. Y claro, en aquella época tú no podías llevar el pelo teñido de rosa porque te quemaban como hereje cuando salieras por la puerta. Vamos, decían, bruja. Pero fijaros el detalle de la iluminación, como sí que parece que tiene esos tonitos, ¿no? A pesar de ser morena. Y bueno, pues a mí personalmente me ha encantado, captó perfectamente el espíritu de la ilustración y creo que ha quedado fantásticamente bonita. Pero bueno, como decíamos, tiene un trasfondo, porque esta señora, aparte de Vane, es concierta de Bonisagus, ¿verdad, Mario Oscar? Así es. Hemos utilizado, bueno, hemos personado a Conciata. Conciata es un personaje que viene del canon directamente. Es una maga que vivió en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, utilizando una regio que había allí para construir una torre junto con su pareja, que es un Merker al que, bueno, el canon llama Currito. Sí. No voy a hacer los comentarios. Sí. Y entonces, bueno, la alianza también tiene un nombre que hemos acogido porque está en castellano y se llama la Torre Novista. ¿Vale? Esta mujer fue una revolucionaria en el panorama hermético porque ella fue la primera que identificó que había distintos reinos que afectaban a la magia de una forma o de otra. Entonces introdujo en la teoría hermética precisamente esta conexión que había entre la magia y los distintos reinos de poder. Bueno, básicamente sintetiza y crea la forma de BIM. O sea, la convierte en una cosa coherente y estructurada. Es que Vane nos está haciendo gestos en la pantalla por el otro lado. Bueno, pues caray, yo no tenía ni idea de quién era Concieta y la verdad es que pues yo creo que la pega mucho. Yo creo que la pega mucho. Habrá que ver si hacemos un día a Currito y cogemos a su marido y le hacemos una ilustración. Pero bueno, esta es la tercera ilustración que os queríamos enseñar de Loles, que como podéis ver es toda una todoterreno, que lo mismo te hace una partida de ajedrez maravillosa que coja unas fotografías y plasma en un año 1200 o en el año 1000 o el que fuera, con ese peinado, esas ropas, bueno, pues todo el mobiliario y demás. Una obra de arte tan bonita como es esa, y es un pequeño homenajito a Vane, que se lo merece todo, porque es una profesional como la copa de un pino. Y bueno, pues eso, con esto terminamos la presentación de la primera ilustradora, ya iremos enseñando más ilustraciones de más artistas que tenemos en el proyecto, que son
pues también artistas de primer nivel para que veáis. Y bueno, como podéis ver, vamos manteniendo un nivel de gráfico adecuado y acorde a todo el nivel gráfico que se ha estado manteniendo en la línea. Y bueno, pues recordad, se llama Loles Romero, @LolesRomero en Twitter. Y podéis ver un montón de arte que ha hecho ella, ha participado en otros libros de rol y ha hecho un montón de ilustraciones fantásticas y maravillosas. Y que creo que, bueno, estamos todos de acuerdo en que es un añadido y un valor añadido que el que aplica, el que va a proporcionar a este libro. No sé si queréis añadir algo más, vosotros dos. No, pinta No. muy bien todo. No, bueno, pues entonces vamos a pasar rápidamente. Tenéis exactamente 2 minutos. No, es broma, es broma. Queríamos hacer como último punto del vídeo, y aunque nos estamos alargando un poquito más, dijimos que íbamos a hablar un par de alianzas. Me imagino que habréis traído una cada uno, ¿no? Vale, Así es. pues vamos a hablar un par de alianzas y vamos a hablar en breve, nos extenderemos mucho, de cada una de ellas y su historia, ¿vale? Vamos a dejarle pasar primero a Óscar, si te parece, Mario, ¿vale? Que ha hablado poco en este vídeo y está ahí como escondidillo, como un diezne que es. Y lo poco que he hablado ha sido para no recordar una alianza que había escrito yo. O sea que he quedado como cagancho en Almagro hoy. Pero bueno, en fin. Sí, si queréis cuento la Venga, que, dispara, la que me he dispara, mirado yo. claro que sí. Yo para hoy he elegido Cayum. Cayum es una alianza que se encuentra en el Reino de Aragón. Concretamente se encuentra en las cimas del Moncayo. Ah, qué bien. Sí, es una alianza que de hecho creo que viene un poquito a colación también por enlazar, aunque ya esté acabado, con Cultos Mistéricos, porque es una representación buena de lo que se puede hacer con, no solo a nivel de personajes, sino a nivel de creación de alianzas con los misterios Bjornaer, ¿no? Cayum es una alianza, una de las alianzas más antiguas del tribunal, fundada curiosamente por una merenita, perdón, que viene desde Durenmar, después de haber aprendido directamente bajo la propia Merenita. Vienen a buscar aquí, junto con un Bjornaer, un lugar en el que establecer su alianza. Y en las zonas más altas y más agrestes del Moncayo encuentran una cueva, una cueva con una hora mágica interesante. Y deciden establecer, después de probar en varios otros sitios, deciden establecer allí la alianza. Por tanto, nace como una alianza merenita. Entonces, la gracia que tiene es que como los eventos que van a ocurrir, es una alianza que tiene muy poquito contacto con la orden y por tanto lo que las grandes noticias de la orden les llegan tarde y mal, pero eso al mismo tiempo va formando y cambiando la alianza. Es decir, entre eso y un descubrimiento que hacen, la alianza cambia radicalmente. Un descubrimiento que vas a contar, un descubrimiento que tienen que descubrir los lectores. Vale, no voy a explicar eso, aunque tiene una relación directa con uno de los misterios mayores de los Bjornaer. ¿Vale? Pues hasta aquí podemos leer al respecto. Muy bien. Ellos encuentran algo allí que hace que, combinado con la división de la Casa Merenita, que cuando Cuendalon vuelve de Arcadia, bueno, la Casa Merenita cambia y los pocos Merenita o pocas Merenita que todavía son fieles a las vías de la naturaleza originales, pues muchos son absorbidos por la Casa Bjornaer. Eso hace que Cayum, que hasta entonces era más Merenita que Bjornaer, ese Vas a ser más descubrimiento... Bjornar que Merenita. Exactamente. De hecho, pasa a ser totalmente Bjornaer. Es decir, los Bjornaer de Cayum aceptan a los Merenita en la casa y eso, combinado con el descubrimiento que hacen, convierte la alianza, primero, en una alianza totalmente Bjornaer y segundo, en una especie como de pequeño lugar de peregrinaje de magos Bjornaer que interesados en el misterio concreto que afecta el descubrimiento y que van visitando el lugar. Entonces, es una alianza que además está como muy perdida en el Moncayo, muy alta, y como digo, tiene muy poca relación con la orden. Entonces, en el momento de empezar la parte de inicio canónico del juego, es una alianza en invierno, que por un lado, además, sufre las deprecaciones de ciertas otras alianzas que les van ahí como robando fuentes de vista sin que se enteren y tal, y cada vez están más hundidos en su propio mundo, pero al mismo tiempo para los Bjornars es muy importante. Y de hecho tiene una estructura como muy chula en la cual dentro de la cueva solo están los realmente estudiosos del misterio y los candidatos a querer estudiar el misterio viven en una especie de
iba a decir Santuns, pero en realidad son casi celdas talladas en la ladera de la montaña, expuestos a la intemperie y a todo tipo de inclemencias climáticas, y entonces son casi como una especie de ermitaños, los jóvenes Bjornar que acuden allí y que tienen que pues quedarse en esas Sí, una especie de celdas. penitencia, ¿no? ¿Quieres Exactamente. estudiar Entonces, esto? Pues tienes sí. que sufrir todo esto. Entonces, cuando demuestran un poco que están preparados, ¿Son dignos? sí, no solo a nivel espiritual, sino físico para acceder ahí dentro, pues ya los responsables de Cayum pues les dejan entrar o no. Entonces, es una alianza que además tiene ahí tiene como 2 o 3 vías de desarrollo al empezar la partida, porque hay un nuevo miembro que intenta sacarlos de este invierno que están tan metidos. Y bueno, como que hay como varias vías en la cual la alianza puede utilizarse en juego, o sea, tanto Bien. para pecotas como para una alianza en la que tú quieras visitar para estudiar. Bueno, creo que puede dar bastante juego. Muy bien. Fantástico. Cayum. Muchas gracias, Óscar. En Aragón, en el Moncayo. Sí, sí. Moncayo, Moncayum. Claro, De ahí claro, viene, sí, sí. de viene, viene. El Monte Eh, Canoso. Monte Canoso, mira. Ujú. ¿Y tú, Mario, qué nos traes? ¿Qué alianza nos traes hoy? Bueno, yo traigo otra alianza mucho más modesta que la magnífica Cayum. Es una alianza que también voy a utilizar para entroncar con el cultos mistéricos, porque hay uno de los personajes que pertenece a ella, en especial es Caronglo. Caronglo es el Ah, buey. Es no el sé si buey, tenemos la ilustración por ahí, Vane, para poder colocarla en el layout. Venga. Ah, que estabas ahí mirando el móvil que te he pillado. A ver si te da bueno, tiempo de Caronglo ubicar es nuestro el buey layout. castrado, nuestro torito castrado, que fue precisamente traído desde otras tierras y fue operado en Lucena para ser vendido como esclavo. Salama es una alianza que está en el Reino de León actualmente, en el siglo XIII, y es una alianza que fue fundada en el siglo X. Es una alianza de Bjornar también, que actualmente también está en el invierno. Siempre ha sido Mira de que la había facción de... combinaciones posibles, ¿eh? O sea, 12 Sí, casas y 4 estaciones. eso es. Y digamos que sus dos miembros actuales han visto la pérdida de diferentes de sus sodales, también involucrados en asuntos mundanos. Esta alianza en el siglo XII vio como sus fuentes de vis quedaban absolutamente mermadas por la fundación de Ciudad Rodrigo y la Salamanca. repoblación de la ciudad de Ledesma, efectivamente. Estos magos, Son unos sitios preciosos de ir a visitar. O sea, sí, en el claro, mundo mundano son una preciosidad de sitios, sí. todo está concentrado en torno al pico Jalama, que es donde existe precisamente un espíritu ancestral que estos salvajistas Bjornar quieren proteger a toda costa. Entonces, esta alianza ha tenido un historial hermético bastante reprobable y, de hecho, ignora completamente la política del tribunal, lo que le ha llevado a estar actualmente en el punto de mira de ciertas facciones de la orden, como los jueces y los mercre, porque tienen acumulada una gran deuda, eh, precisamente en bis, que debe al tribunal. Eh, Pero no vamos a decir el porqué. O sea, no. no digas el porqué. Esto ya que se descubra por lo que se tenga que descubrir. Así que, yo creo que con estas pinceladas, así no tampoco me extiendo más y dejamos mucho Pues más si no te para extiendes reflexión. más, a Vane la jorobamos porque no le ha dado tiempo a poner la ilustración. No le ha dado tiempo. Ah, Bueno, no pasa nada. Es una ilustración que ya hemos compartido en nuestras redes. No os preocupéis que es Caronglo. Y es un Bjornaer, pues justo que es como un toro. Pobre, está castrado y va con su garrote por ahí y tal, y que parece, por supuesto, en cultos mistéricos completísimamente detallado. No es el único Em, personaje de cultos que luego sale en Iberia, ¿eh? pues el único. Que no es el no, único. Ah, no es el único, no es el único. Vaya Muy bien. Ya jugarada que hablaremos tiene. entonces de más adelante. La próxima vez que vamos a hablar de otro, a ver si le damos un poco más de 10 segundos a Vani para poner. Bueno, pues, oye, pues es una alianza muy chula, ¿eh? Además está enclavada en un sitio muy molón. Y me ha picado la curiosidad lo del enclave ancestral ese que has mencionado. Bjornar me ha llamado mucho la atención y
Joder, qué curioso. Una de las cosas que precisamente me gusta de lo de hablar de las alianzas, o que íbamos a hablar de un par de alianzas en cada, que luego al final acabamos hablando durante toda la charla de 3 o 4, pero bueno, de un par de alianzas que vamos a ir haciendo durante todos los vídeos, es que hablamos de localizaciones que porque no solo que existen, por supuestísimo, sino que es que se pueden visitar. Es decir, hablas de Ciudad de Rodrigo, de Ledesma, del Moncayo. O sea, son sitios que realmente además más o menos tenemos en la mente, ¿no? Que conocemos o por lo menos conocemos de oídas, ¿no? A lo mejor no has estado en el Moncayo, pero sí que sabes dónde está o por lo menos sí que te suena, ¿no? Y eso me gusta mucho porque creo que le da un valor añadido a este libro porque no solo eso, sino que encima puedes ir y visitarlo. O sea, que decir, mira, pues a lo mejor está por aquí. Tal cual. Bueno, pues dicho todo esto, se nos ha ido un poquito más de lo que esperábamos la charla, como era de esperar. Un poquitito, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ha merecido la pena porque ha sido una charla fantástica, como siempre, con estos dos grandes titanes de Ars Magica que sois vosotros dos y que es que luego os haré una propuesta en privado para una idea que se me ha ocurrido mientras hablábamos, que no os va a gustar un pelo, pero que a lo mejor os apuntáis. Por eso la voy a hacer en privado, no sea que no guste y entonces nada. Pero así no os pongo la trampa en directo, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias, no puedo decir más que nada. Muchísimas gracias a los dos. Óscar, muchas gracias por venir, por quitarte la máscara delante de nosotros y salir del armario como buen entiende. Y Mario, por supuesto, aguanta, tío, con esa alergia que dentro de un mes y medio se ha pasado. Aguanta que... A ver qué tal. Pero bueno, es siempre igual, todos los años. Sí, todos los años. O sea que para mí es algo conocido. Sí, yo también sufro de alergia. Lo que pasa es que llevo un par de años con esto de la mascarilla que parece que aguanto, pero te entiendo perfectamente. Sé por lo que andas pasando, así que mucho ánimo. Muchas gracias por haber venido también. Óscar, muchas gracias a ti también. Vane, gracias. Hoy hemos hablado un montón de ti. Un besito también para ti. Y por supuesto a todas y todos los que nos habéis estado soportando durante toda esta hora que hemos estado hablando de Iberia, desgranando un poquito más todos sus componentes, mostrándoos algunas de las ilustraciones, hablando de la historia hermética, de ese del cisma, de esas alianzas tan fantásticas que nos han dado Óscar y Mario. Pues lo he dicho, muchísimas gracias por habernos aguantado. Haremos otro vídeo dentro de semanas, seguiremos avanzando. Mientras vamos siguiendo desarrollando, el libro sigue completamente escrito, estamos en la penúltima versión. Iba a ser la última hasta hace 10 minutos, hasta 10 minutos antes de empezar el vídeo. Bueno, estamos ya con la última o penúltima versión del texto. Así que dentro de nada, en cuanto tengamos a nuestro corrector Manel un poco liberado, que ha estado trabajando con el Cyberpunk y trabajando con cositas de Conan y tal, le pasaremos el texto para que se pueda con él y le dé su punto maravilloso. Y ya podemos empezar a maquetar y empezar a trabajar. Paralelamente iremos trabajando con las ilustraciones, por supuesto. Y otro día hablaremos también del mapa, que no hemos hablado hoy de él, pero está quedando fantástico, es un trabajo que están haciendo maravilloso. Y bueno, pues poco más que deciros. Muchas gracias por haber venido a vernos. Nos vemos dentro de unas semanas. Salve Sodalis y hasta pronto. Luego. Hasta luego.